Sí, definitivamente, bueno, uno de los fenómenos que estamos viendo en los últimos meses es una diversidad de las poblaciones que están participando en estas dinámicas migratorias, donde particularmente hay un incremento de cubanos, cubanas, personas de Nicaragua, y un poco más, digamos, si lo comparamos con cifras anteriores, de personas de Venezuela. Entonces, el corredor centroamericano, por así decirlo, vemos que empieza a enfrentar flujos más complejos. Sin embargo, un buen número de migrantes no desea el retorno voluntario o mecanismos de protección, pues consideran que viajar con niños les permitirá entrar fácilmente a Estados Unidos, lo que es totalmente falso. Donde desde la perspectiva, por ejemplo, de la OIM, no siempre es fácil coordinar lo que son retornos voluntarios cuando así lo merita, ¿no? Cuando hay posibilidad de fomentar un retorno a los países de origen, una vez se satisfagan, por supuesto, todas las necesidades o la evaluación de necesidades de protección, particularmente internacional. Lo otro son los grupos etarios, ya se mencionaba, se sigue pensando de que poder migrar con niños, niñas, adolescentes va a facilitar el acceso a ciertos mecanismos de protección internacional. Es un mensaje que venimos combatiendo a través de las redes sociales, porque lamentablemente es un gancho que utilizan los coyotes, los traficantes. Vemos entonces cómo la crisis económica está generalizándose. Hay muchos países que están sufriendo esas consecuencias y vemos entonces las alternativas que se toman con la migración, utilizando Centroamérica para poder llegar al destino final, que en muchas ocasiones es Estados Unidos. Claro, muchos haitianos vienen desde Sudamérica, pasan por Panamá, por Centroamérica, para llegar a Estados Unidos, y tal vez una pregunta que puede surgir es: ¿por qué? ¿Por qué vienen desde Sudamérica, no? Hay que recordar que cuando fue el Mundial en Brasil en 2014, si mal no recuerdo, se abrieron muchos trabajos, miles de trabajos en Brasil, porque había que construir todos esos estadios, muchos trabajos de construcción. Entonces, ese fue el catalizador para que muchas personas de Haití llegaran a Brasil a tomar esos trabajos. Sin embargo, esos trabajos fueron temporales y después esos mismos migrantes tuvieron que buscar otras avenidas, y lo más fácil era migrar a otras partes de Sudamérica. Chile se ha vuelto un lugar en el cual muchos migrantes caribeños se encuentran en este momento. Sin embargo, con esto de la pandemia y en los últimos años también crisis económica que ha afectado a varios países de Sudamérica, los migrantes están buscando nuevas vías y tienen que hacer entonces el largo viaje desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Es que tenemos que ponerlo en contexto. Si el viaje de aquí a Estados Unidos es largo y difícil, imagínate el viaje desde Colombia. Es más complicado. Vemos que se enfrentan a más grupos delincuenciales, porque hay que decirlo, el crimen es transnacional. Claro. Y de esta manera es que funcionan. Los pueden incluso utilizar para otros fines. No, y un pedazo muy peligroso. Exacto. La selva entre Colombia y Panamá. Esa franja, crímenes, narcotráfico también, incluso hasta la misma naturaleza. Claro. Es muy difícil ese paso, y aún así la situación es tan difícil que muchos lo ven como su mejor alternativa. Y vemos cómo, Andrés, esta situación económica, las pocas oportunidades que también se dan en otros países, en países sudamericanos, la violencia que también se ve replicada y se ve reflejada en los motivos por los cuales migran, porque de verdad son muy parecidos a los que podemos tener nosotros los guatemaltecos, a los que pueden tener los sudamericanos también. Y vemos cómo esta necesidad también se ve aprovechada por grupos que se dedican al coyotaje y que están entonces operando de esta forma transnacional, cobrándoles incluso para el traslado, porque mira, aquí en nuestras fronteras se han encontrado buses con haitianos, con otras nacionalidades, que están siendo trasladados en nuestro territorio, y así han sido ubicados por la Policía Nacional Civil, quienes los entregan a migración, y luego migración, al revisar la documentación que no están legales, pues los tienen que regresar, ¿no? Y así están en una constante también.
Claro, hay que tomar en cuenta entonces que estos migrantes que son llamados extracontinentales, se ha visto cómo en los últimos años, incluso antes de la pandemia, venía aumentando el número de ellos que pasaba a través de este corredor centroamericano, como se le llama, ¿no? Un flujo que se ha elevado en los últimos años, flujos que usualmente inician en Sudamérica, pasan por Panamá, continúan su paso por toda Centroamérica y México, la gran mayoría a pie. ¿Qué entonces estás llevando a que todas estas personas hagan este gran viaje? Daños por fenómenos naturales, situación de inseguridad, la búsqueda de una mejora económica, esto y muchas otras cosas más están empujando a estos grupos a viajar a Estados Unidos y también, nos gustaría a mí también hacer llamar la atención a nuestras actitudes, hablando en general, claro, ante los migrantes, porque vemos situaciones en otros países y lo vemos en Europa, por ejemplo, los refugiados sirios que están huyendo de una guerra. Y también muchos migrantes en África que están intentando llegar a Europa y en Europa han sido recibidos con puertas abiertas en algunos lados y se les ha cerrado la puerta en otros lados. Ahora vemos cómo salen refugiados ucranianos y se les están abriendo las puertas. Ahora, aquí en Centroamérica, ¿cuál ha sido la respuesta? Y en Estados Unidos, ha habido mucha respuesta de línea dura por parte de Estados Unidos de cerrar completamente la entrada hacia los migrantes. Vemos como México también ha hecho parte de esa respuesta de línea dura y también hemos visto cómo también acá en Centroamérica, a pesar de que muchos migrantes surgen de estos mismos países, también aquí mismo se ha visto una cierta hostilidad, por llamarlo de alguna manera, al paso de los migrantes. Porque el punto es también, Andrés, y cómo lo justifican pues los países, es que al no tener registros, no tener una identidad de una persona, ni poder realizar el proceso para su estadía de una forma legal, porque hay ciertos permisos que se tienen que establecer y tramitar también, no se sabe entonces si la persona pues tiene algún antecedente, o sea, no se conoce información sobre esa persona y son los riesgos, ¿no? Y aparte de eso es de que cada país está tratando de controlar sus fronteras. Sabemos que en algunas ocasiones que los detectan, bueno, los deportan, pero también hay muchos pasos ciegos que son utilizados por estas estructuras también y por los cuales también les cobran a estas personas. Sale caro un viaje, imagínate, desde Sudamérica para pues poder llegar al destino que es Estados Unidos. Pero finalmente es un cálculo, porque ¿cuánto te cobra un coyote, hablando de un viaje que es más corto que venir desde Sudamérica? Un coyote de acá de Guatemala para Estados Unidos, ¿cuánto te cobra en promedio? ¿Unos 100,000 quetzales? ¿Menos? ¿10,000 quetzales por varios intentos? No, son más o menos 100,000 a 150,000 quetzales. Entonces, básicamente es una apuesta. Claro. Consigo los 100,000 quetzales y me voy a Estados Unidos sabiendo que media vez esté en Estados Unidos, voy a lograr hacer ese dinero en algún tipo de meses. Es una ruleta y salgo de la deuda. O sea, es una apuesta rusa, que te puede salir bien o te puede salir mal, porque hemos visto casos de muchas personas que se adeudan, los deportan, que es lo más probable. Lo más probable es que voy a intentar ir y me van a deportar. Pero imagínate el nivel de desesperación o lo difícil que es mantenerse en el país donde estoy para ver una apuesta tan mala para mí que de todos modos me atrevo a hacerla. Exactamente. Y aquí en nuestro país hemos visto por casos que se han conocido, por testimonios que se han dado de nuestros connacionales, que en muchas ocasiones recurren a préstamos, recurren a poder empeñar su casa, un terreno, alguna propiedad. Y vemos que en varias ocasiones también, cuando no llegan en ninguno de los intentos que les dan de chance los coyotes, lo pierden absolutamente todo y quedan peor de cómo se fueron. Esta misma situación están viviendo seguramente los sudamericanos, ¿no? El riesgo es similar también y es una situación difícil porque los países, pues, tampoco es que estén cambiando las condiciones para que se queden. Y esa es la principal clave, ¿no? Que lo ideal sería que cada país intente mejorar su situación, pero es muy difícil, ¿no? Y por eso últimamente, en los últimos años, hemos visto migrantes de varias nacionalidades. Hemos visto migrantes cubanos, haitianos, venezolanos e incluso migrantes de otras nacionalidades como ecuatorianos o peruanos, incluso migrantes asiáticos. Expertos hacen notar que se debe velar por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, especialmente los menores de edad, quienes son los más vulnerables. Además, es necesario un trabajo interinstitucional que involucre
involucre al Instituto Guatemalteco de Migración, al Ministerio de Gobernación, de la Defensa y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque esta es una crisis humanitaria. Es un fenómeno que hemos visto que en vez de disminuir, continúa aumentando, y la pandemia lo único que ha hecho es agravar esas condiciones que surgen dentro de cada uno de los países para que esta migración continúe creciendo. Se necesitan mayores controles también en cuanto pues a la utilización y al engaño que se le hacen a estos migrantes, porque hemos visto en algunos casos que hasta les han vendido documentación falsa para tratar de ingresar a nuestro país, y son investigaciones que también se tienen que ir más allá para poder detectar estas estructuras, Andrés, y poder también de esta forma ir erradicando entonces esta situación, porque existe una oferta, existe una demanda, ¿no? Claro. Entonces la investigación también tiene que irse aumentando, y el apoyo que también se tiene que continuar. Un trato humano también es el que se sigue pidiendo para estas personas, que en muchas ocasiones no lo hacen porque qué bonito es migrar así, ¿no? Lo hacen porque hay una necesidad, y esta probablemente es una de sus únicas opciones. Claro, es importante entonces criminalizar, perseguir, investigar a esas estructuras del tráfico humano que están entonces engañando a los migrantes, pero también es necesario ser humanos, respetar los derechos humanos de los migrantes que están huyendo de situaciones malas, que intentan buscar una vida mejor, y que acá lo hemos visto en Guatemala, tanto como de aquí salen migrantes, como también se ha convertido Guatemala en el paso de muchos migrantes. Así es que cerramos la parte de análisis.